Diría que lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es explorar sitios abandonados. La exploración urbana en general. Llevaré algo más de 7 años haciendo esto, y la verdad que he visto muchas cosas. Desde lo más absurdo hasta lo más increíble. Inevitablemente tengo la sensación de ser el dueño de estos sitios que visito, y eso me mola. Ya que una vez dentro, sientes que puedes hacer lo que sea, como si fuera tu propia casa. Pero claro, ¿cómo demonios se encuentran? Todo comienza donde siempre. Lo primero que hago es hacer una búsqueda global de los sitios que puedan llamar mi atención, utilizando la maravillosa herramienta que Google nos ofrece. Esto es lo que más tiempo me lleva, ya que soy bastante exigente con los puntos que anoto. Más que nada para ahorrar luego el trabajo de ir en persona y ver qué es realmente lo que tenía apuntado. Después de apuntar mis puntos de interés, busco la forma, si es que la hay, de contactar con el dueño de los posibles puntos que tengo. Aunque suele ser bastante complicado, ya que muchas veces por problemas legales nunca acaba de aclararse de quién es dicho lugar. Cosa que por supuesto aprovecho en mi favor para pasar a la siguiente fase, que es la de usar un vehículo compuesto por una serie de vagones acoplados entre sí, que son remolcados por una locomotora, o como lo llamo yo, el tren. Siempre voy atento, nunca se sabe cuándo puede aparecer una casa abandonada. Llegado al sitio, ejecuto un ritual que suelo hacer desde hace unos años y que en más de una ocasión me ha evitado darme un gran susto. Hola, buenas tardes. Acabo de entrar a esta casa abandonada. Si hay alguien que hable ahora o calle para siempre. No hay nadie. Espero. Aunque no suele ser suficiente. Allá donde vaya prefiero recorrer todo el perímetro con cuidado para estar 100% seguro de que no hay nada peligroso en el sitio. Más pistas que me dan seguridad son las marcas de decadencia que tiene el lugar, ya que hace imposible que alguien, al menos que esté bien de la cabeza, pueda llegar a residir en estos sitios, como lo son las plantas, grietas, agujeros y telarañas. Aún así, siempre hay que estar alerta. Nunca subestimes a las casas. Lo que más me gusta encontrar son los pianos. No sé si con el tiempo he ido desarrollando una especie de filia o qué, pero desde hace tiempo mido lo guay que es una casa por la cantidad de pianos que tiene. No sé si me explico. Estás jodido. No es tarea fácil, ya que muchos de los abandonos suelen tener sensores y cámaras. Vale, pues sí que hay sensor. En cuanto al vestuario, siempre llevo unas botas de suelas resistentes y una mochila gorda, a prueba de cualquier tipo de rozadura. Mi equipo por ahora es el mismo. Una cámara Sony con un gran angular luminoso. De iluminación suelo llevar un par de luces LED, para alumbrar de forma artística alguna que otra habitación en caso de no haber luz natural. Y también una linterna potente y pequeña. No me gusta llevar muchos trastos, así que procuro que todo lo que llevo esté bien compacto para una mayor comodidad. Sí que es verdad que últimamente me he planteado el llevar casco viendo el estado de algunos abandonos. Me pondría bastante triste fallecer por la caída de una lámpara en mi cráneo. Con eso me es suficiente para hacer lo que hago. El resto es dedicar tiempo a explorar y los sitios irán apareciendo poco a poco. Como esta casa francesa abandonada en medio del bosque.
Vaya, parece que al señor se le olvidó la dentadura. Lo más divertido de explorar es que puedes dar con cualquier tipo de sitio. A lo largo del tiempo he tenido el placer de ver casas, mansiones, palacios, castillos gordos, barcos, fábricas, centrales nucleares, curtillerías, aviones militares, cines, túneles, coches, teatros, universidades, tuneladoras, papelerías, películas de Toy Story, caravanas, búnkers, escuelas, peluquerías, casas flotantes. Hasta he llegado a ver una maldita sala anecoica gigante donde testeaban reactores de avión. Es que madre mía. Hay bastante gente que se dedica a explorar por todo el mundo y tiene la costumbre de apodar cada lugar basándose en una característica o algo que resuma el lugar en una palabra. ¿Que el sitio no tiene gran cosa pero sí una tele gigante en el salón? La casa de la tele. ¿Que está todo completamente lleno de muebles pero encima de un piano hay una pequeña escultura de Mozart? La casa de Mozart. ¿Que huele por todos lados a excremento de murciélago y pises donde pises acabarás oliendo mal? ¡Qué guapo! Cómo molan estas camas, joder. ¿Estás aquí tranquilamente en el baño? ¿Que te apetece dar una misa? No te preocupes que tienes aquí la capilla entera. Si el cura tiene diarrea puede dar la misa desde aquí. Se levanta, da la misa y vuelve. Después de los pianos, abrir cajones y encontrar detalles es lo que más me gusta. Estas son de escopeta, ¿no? Mogollón de huevos de gallina. Y también me he dado cuenta de que aunque el sitio esté abandonado, ¡Hola! suelen aprovechar el jardín para tener ganado. Lo que no se ve de los viajes. ¡Cuánta mierda, de verdad! Siempre intento imaginarme cómo hubiera sido vivir en estos sitios años atrás, o cuál habría sido la razón por la que se haya quedado abandonado y en el olvido. Algo que suelo averiguar preguntando a la gente de los pueblos para saber un poco más de información. Pues muchas gracias. Venga, Buen día. Era del abuelo, el abuelo se murió y luego se quedó el banco con ella. Con las fotos a veces no tengo suficiente, y es por eso que prefiero tener toda la información del sitio para disfrutarlo aún más. Está muy duro. Aunque parezca mentira, en toda Europa se estima que hay alrededor de 11 millones de viviendas abandonadas. Y según unos estudios recientes, en España 3 de cada 100 casas están en desuso. La mayoría de ellas son de los 70 y 80, y debido a que suelen ser herencias muy caras de mantener, los dueños de dichas prefieren dejarlas tal cual. Hasta que algún día, con suerte, alguien quiera comprarlas y darles un nuevo uso. En cuanto a las fábricas y otros sitios, normalmente se abandonan porque se han quedado anticuados o han entrado en quiebra. Y mucha gente se aprovecha de esto, decidiendo reventar y saquear todos estos lugares. Es por eso que prefiero mantener los sitios que visito en secreto, si no, acabarían reventados. Como ya sucedió en la Casa de las Lámparas, en el restaurante Miramar o en la iglesia de la Cruz Invertida. No os voy a negar que me rompe el corazón el ver cómo un sitio desaparece por la avaricia humana. Sobre todo cuando los que no queremos robar o hacer ningún daño nos dedicamos horas y horas buscando estos sitios. Para ver y documentar lo poco que sigue en pie hoy en día, para que no caiga nunca en el olvido. Explorar es una afición hermosa, y que a mí por lo menos me llena totalmente por dentro. Es de verdad como si jugara a un videojuego. 1859. Hay misiones de diferentes niveles, tesoros únicos escondidos por todas partes. Llave bajo la piedra. Y luego lo bien que te lo pasas explorando con amigos. Aunque no todo es tan bonito como parece. Y es que en el verano de 2019 estuve a punto de tener una desgracia. Me metí sin saberlo en una supuesta mansión abandonada, pero cuando empezamos a explorarla, uno de mis compañeros encontró comida fresca, y decidimos salir rápidamente. Hay comida. Aunque ya era demasiado tarde. Un coche. Vámonos, corre. Locos. Aparca un coche delante. Esto es solo una de las muchísimas cosas que me pueden pasar explorando, y que no hay que pasar por alto, desde grandes multas hasta encuentros muy indeseados.
Lo cual me hace a veces pensar si de verdad merece tanto la pena jugarme el tipo. Por empezar una nueva aventura o por ver una habitación más. Vale, envíame las coordenadas al móvil cuando puedas. ¿A dónde vas? Tengo que coger un vehículo compuesto por una serie de vagones acoplados entre sí.